lo más divertido posible. Si tienen alguna duda, pues no se queden con las dudas y pues aquí para eso vine. Entonces, este tema es bastante amplio. Yo cuando entré a arritmias creí que era pues nada más las taquiarritmias, las bradiarritmias, que las taquiarritmias con antiarrítmicos y las bradiarritmias con marcapasos y no había de otra, ¿no? Y miren, llegué con una sorpresota. Primero que los niños y los adultos pues tienen sus diferencias, ¿no? El sistema de conducción es el mismo, dice el doctor Molina, que es mi jefe, que soy electricista de foco chico, pero pues bueno, tiene sus detallitos. El nodo sinusal, pues bien saben, es el marcapaso, es el líder del corazoncito que produce la energía eléctrica y ese se conduce a través de las vías normales, que son los haces internodales, el nodo AB, el haz de His y las ramas, de ahí las fibras de Purkinje, y a través de este sistema se despolariza y se electrifica todo el corazón. Tiene una secuencia de activación muy precisa, pero aunque tenemos un marcapaso, tenemos dos marcapasos, el principal es el nodo sinusal, el secundario es el nodo AB, pero tiene una dependencia muy importante del sistema nervioso autónomo, que pues, el cerebro es el mero jefe de todos los órganos y a través de este se modula el acelere o el decremento de la frecuencia cardíaca. Si nosotros sacáramos el corazón del cuerpo, quedamos con la frecuencia cardíaca intrínseca, lo que produce los latidos que produce el marcapaso natural. En los adultos es de 60 a 100, en los neonatos de 95 a 120 y en los niños grandecitos, arriba de 3 años, de 55 a 120 en reposo. Las diferentes partes del sistema de conducción pues también tienen sus frecuencias de disparo y con estas frecuencias de disparo, por ejemplo, si tenemos un paciente con bloqueo y vemos que tiene frecuencia de 25 a 45, pues bueno, está muy abajo el bloqueo y esto nos puede ayudar para ubicar la lesión. Bueno, ya sabemos, el nodo sinusal produce la despolarización, esta no la vemos en el electrocardiograma, luego se electrifican las aurículas, la primera fase de la onda P es la aurícula derecha, la segunda la aurícula izquierda, Q es septum, bueno, el PR es el nodo AB, Q es septum, que es el primer vector, y luego el resto, que es la despolarización ventricular, y la repolarización sería la onda T. ¿Qué nos puede afectar? Pues un montón de cosas, causas ajenas al sistema y las que son inherentes al propio sistema de conducción. Pueden ser las extrínsecas, medicamentos, la misma modulación del tono vagal, drogas, y las causas internas o que dañan intrínsecamente al sistema de conducción pues pueden ir desde malformaciones, trastornos genéticos hasta enfermedades y lesiones quirúrgicas. La clínica, pues un niño con una bradicardia o con un bloqueo puede estar totalmente asintomático hasta toda su vida, ¿no? Y nunca descubrirse que tiene un bloqueo congénito. Pero también hay, por grupos de edad, podemos encontrar, por ejemplo, un bebé con un trastorno del ritmo que produce bradicardia, puede tener hidrops fetalis o ser causa de muerte perinatal de ese bebé. En el neonato y en el lactante pues va a ser más difícil decirle, oye bebé, ¿te cansas? Pues no, ¿verdad? Vamos a encontrar datos de falla cardíaca indirectos como que se cansa, no crece. En el niño y el adolescente pues ya son más fácil de interrogar y tú le preguntas a un niño, oye, ¿tienes alguna molestia? No. ¿Juegas? No, porque me canso. Y son niños que están ahí quietecitos, muy tranquilitos. Entonces siempre hay que preguntarle a la mamá y al niñito si es posible interrogar. ¿Qué le ocurre? ¿Desde cuándo le ocurre? ¿A qué lo atribuye o con qué lo relaciona? Y si tiene palpitaciones, sacar toda la semiología de las palpitaciones igual que las del dolor. Si tiene enfermedades concomitantes, por ejemplo, lupus, alguna otra enfermedad autoinmune, alguna cardiopatía, buscar los antecedentes familiares de muerte súbita y qué tratamiento se está tomando. Si es un niño con epilepsia, pues está tomando anticomiciales, tal. Y eso también puede causar trastornos del ritmo. Finalmente, pues llegamos a la clasificación de los bloqueos. Los bloqueos, el bloqueo AB es el que todo el mundo conocemos, se clasifica de primero a tercer grado. El primer grado es el más sencillito, el segundo grado Movitz-1, que es el que se va alargando, y el de tercer grado es el completo, ¿no? El bloqueo sinoatrial se clasifica igualito, ese es el bloqueo del nodo sinusal. Se clasifica igual de primero a tercer grado, pero la clasificación funcional no es tan fácil de identificarla en el electro, entonces nosotros en la unidad la separamos en bradicardias
Incompetencia cronotrópica, cuando no sube la frecuencia lo suficiente como para cubrir las demandas, y son los niños que se cansan. Las pausas son niños que están todos muy bien y de repente hacen unos paros ahí. Está a su ritmo normal, se detiene la frecuencia cardíaca y luego vuelve a reiniciar. Y las taquibradias, el síndrome de taquicardia bradicardia o el síndrome de seno enfermo, que es el que es más conocido, que son bradicardias muy lentas, luego arrancan taquicardias atriales como para tratar de cubrir la frecuencia que no se logró, y puede ir acompañado de fibrilación auricular, aleteo atral o taquicardia sinusal. Aquí les decía lo de los bloqueos AB, bueno, es el de primer grado que todo el mundo conoce, el Benkevac, que es el de segundo grado Movitz 1, y los dos, el Movitz 2, que está todo normal y de repente se bloquea la onda P. Los bloqueos más avanzados, el bloqueo completo nosotros le llamamos avanzado, porque no sabes qué tan avanzado está totalmente cortado o está parcialmente cortado, entonces en unas ocasiones va a conducir más o menos bien, otras ocasiones está totalmente bloqueado y otras veces vuelve a conducir como si nada hubiera pasado. Entonces son bloqueos avanzados. Pueden estar 2 a 1, es un grado severo de un bloqueo de segundo grado, y el que está totalmente divorciado de las ondas P, o estar solo las P soltando el disparo y no se conduce a través del nodo AB. Las indicaciones para fines prácticos en los bloqueos sinoatriales son pausas que sean de 2.5 segundos o mayores, sintomáticos, o pausas de 3 segundos sin síntomas a la hora que sea. Si tiene pausas de 3 segundos, probablemente vaya a requerir un marcapaso. La excepción son los niños. Los niños, como su frecuencia es más rápida, pues tiene que uno que calcular 2 o 3 ciclos de PP, para que podamos decir, bueno, esta es una pausa suficientemente grande como para ponerle un marcapaso. Las frecuencias, acuérdense que está totalmente por grupo de edad. Si son niñitos muy pequeñitos, las frecuencias deben ser, mínimo es un neonato, debe tener 100 por minuto, y tiene 60, bueno, pues es una indicación de marcapaso. Entonces para eso se inventaron unas guías. Las guías habitualmente estaban hechas para adultos y ya finalmente salieron unas para niños, que están incluidas dentro de las guías de adultos, donde la clase 1 era que no había duda que necesitaba un marcapaso, la clase 2 era donde los expertos, los estudios multicéntricos 2A era aprobado, en las 2B como que no estaban tan de acuerdo porque eran estudios menos amplios, y clase 3 los que todo el mundo estaba de acuerdo que no se necesitaban. Entonces, ¿quién sí lo necesita? Pues todos los niños que tengan bloqueos de segundo grado, Movitz 2, los de Movitz 1 no se preocupen, y los completos o de tercer grado avanzados que tengan bradicardias sintomáticas y que sean a causa de la bradicardia. La disfunción del nodo sinusal, que vamos, el bloqueo sinoatrial, ya sea pausas, taquibradi o incompetencia cronotrópica, que tengan síntomas. Si es un niño operado de corazón y ya lleva 7 días de operado de corazón, hicieron una cierre de CIA, CIB, de lo que sea, y no se recupera a los 7 días, ya no le hagan al cuento, ya ese niño necesita un marcapaso. Aunque le pongan agua del tracote, agua bendita, esteroide, lo que sea, no se va a recuperar, es una sección, un corte con machete. Los bloqueos congénitos son un problema. El bloqueo congénito, luego he visto niños que están muy bebecitos y le quieren poner dispositivos. Estos generalmente pueden esperar si sus condiciones lo permiten. Lo que hay que vigilar a los bloqueos congénitos es que el niño vaya creciendo, que no tenga falla de medro. Pero si tiene bloqueo congénito y tiene el QRS ancho, acuérdense, la lesión está más abajo del nodo AB, está en las ramas, y si tiene frecuencia cardíaca más lenta, pues más distal del nodo AB está esa lesión, y si aparte tiene datos de falla cardíaca o le hacemos una radiografía de corazón dilatado, el ecocardiograma tiene la función ventricular baja, pues bueno, pues ya no sé, ni modo, aunque sea un bebé, pues se va a tener que implantar. Entonces, si es un bloqueo congénito y tiene frecuencias cardíacas de 55 o menores en un recién nacido, pues es una indicación, o niño con cardiopatía congénita y frecuencias menores de 70. También los bloqueos que producen taquicardia ventricular es otra indicación importante. Donde puede ser benéfico, y se ha demostrado que es benéfico, que son los clase 2A, es el taquibradi, que aparte requieran antiarrítmico para controlar esa taquicardia que les da, que sean diferentes del digital, que es lo que utilizan habitualmente en pediatría.
Si tienen bloqueos con frecuencias menores de 50 y que tengan pausa de 2 a 3 ciclos sinusales, lo que les había comentado, miden el RR y que tenga 2 ciclos sinusales grandotes, o que se asocia a síndrome QT largo, o un bloqueo 2A1 o un bloqueo B completo. Los de síndrome QT largo con bradicardia se mueren, ¿sí? Si es un joven asintomático pero tiene frecuencias menos de 35, despierto, imagínense dormido cómo va a estar. Y si aparte tiene cardiopatía congénita, pues bueno. Los que estaban menos en acuerdo, todos los expertos y todas las investigaciones apuntan a que puede beneficiarse, pero pues si no se lo pones tampoco le pasa nada, son los posquirúrgicos que se resolvieron y que les quedaron un bloqueito de rama. El bloqueo congénito sin síntomas y sin disfunción. Se lo puedes poner, sí, pero pues a lo mejor pudo haber aguantado hasta los 30 sin marcapaso y ya le tocaste una vena. Entonces, acuérdense, no es lo mismo un niño que un adulto, esas son las grandes diferencias. Y si tienes un joven asintomático con bradicardia menos de 35 y no tiene pausas y el niño anda bien, pues así anda Ana Guevara y no le pasa nada. ¿Sí? Entonces, en los que de plano no están indicados son los bloqueos posquirúrgicos transitorios. Se operó, se bloqueó y ya está normal, le hiciste Holter, eco, prueba de esfuerzo, está todo bien, vámonos, sin marcapaso. Bloqueos bifasciculares, esos que les dicen, ay, que tiene bloqueo bifascicular, y tiene trifascicular porque tiene bloqueo de primer grado, bloqueo de rama derecha, y lo que sea, no, eso no son indicaciones. El MOVITS 1 asintomático, que es el de Benkeback, no tocar, y las bradicardias asintomáticas que tengan frecuencias mayores de 40, déjenlos en paz. ¿Qué dispositivo le vamos a escoger al paciente? Bueno, para eso tenemos que ver un poquito de historia. En el 1899, el doctor McWilliam empezó a hacer experimentos, es un fisiólogo, pues empezó a hacer experimentos sobre estimulación en el corazón que estaba en asistolia, entonces pues, empezaba a provocarles despolarizaciones y contracciones ventriculares. De ahí se empezó a desarrollar los primeros marcapasos temporales para los pacientes, haciendo experimentos en animales, hasta que en 1950 en el 26 hicieron, un niño nació muerto en asistolia, pues le pusieron un marcapaso y que hacen que arranque otra vez el corazón. Nació muerto. Y en el 58 se hizo el primer implante de marcapaso definitivo. Estos eran los temporales de aquel entonces, eran unos marcapasotes que se tenían que poner en el abdomen, y se hizo en Suecia. Entonces este mes se cumplieron 8,000 años, ¿es cierto? Más de 50 y tantos años del primer implante definitivo. Le tuvieron que cambiar 1000 veces la batería, pero bueno. Entonces, gracias a toda esta tecnología se han ido desarrollando muchos dispositivos. Actualmente no solo se usan para los bloqueos, sino para prevención de arritmias que son potencialmente letales, para tratar insuficiencia cardíaca y prevención de muerte súbita. Entonces, un marcapaso es un dispositivo de estimulación artificial que sustituye la actividad eléctrica fisiológica del corazón. Sus funciones principales van a ser estimular el corazón, ver qué sucede y detectar si hay una despolarización del corazón para inhibirse. Entonces esto es como un juego de voleibol, vas, voy para no chocar, ¿no? Entonces la finalidad es responder a las demandas metabólicas de ese paciente y chismorrear qué es lo que sucedió con ese corazón, si tiene arritmias o no, es un chismosito. Un circuito de marcapaso está compuesto por el generador de pulsos que tiene la batería y los circuitos, un electrodo o cable de marcapaso que puede ser uni o bipolar. Lo que sea uni o bipolar, si es bipolar tiene los dos polos en la punta del electrodo, y si es unipolar solo tiene un polo y se cierra el circuito conectando al generador. Y el tejido donde se va a estimular, entonces esos son los componentes principales. Si es un cable unipolar, vas a tener una espiga grandota porque tiene que ir de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces es un dipolo muy grandote y van a ver unas espigas enormes en su electro. Si es un bipolar, pues van a ver una espiguita muy pequeñita y a veces ni se alcanza a ver, ¿sí? Las características del circuito eléctrico, pues esto es pura física, ¿no? Pues tenemos que tener voltaje, corriente, impedancia. El voltaje es la fuerza con la que mueve los electrones, la corriente es el flujo y la impedancia son la resistencia, la suma de todas las resistencias en el circuito, incluyendo el tejido. Los marcapasos, para no hacerse bolas, los británicos y los americanos hicieron esta clasificación del tipo de marcapaso y de las funciones que hace. La primera letra
dice que qué cámara estimula, la segunda, cuál cámara detecta, la tercera, qué hace en respuesta a esa estimulación y detección. La cuarta letra es la respuesta a la frecuencia cardíaca y la quinta ya son funciones especiales. Entonces, si tenemos un marcapaso BBIR, significa que estimula ventrículo, detecta ventrículo, se inhibe cuando ve QRS y acelera la frecuencia si necesita mayor frecuencia porque va a hacer ejercicio. El AIR es el que está en la cámara auricular, detecta aurícula y se acelera si necesita más frecuencia. DDR es que estimula y detecta, estimula o aurícula o ventrícula o ambos, se inhibe cuando ve aurícula o ventrículo o ambos y si no van a haber espigas, y acelera la frecuencia cardíaca. Y ODO, OBO, AO están apagados, ¿no? Ya que vimos más o menos las generalidades, vamos a escoger el dispositivo para nuestro niño. Necesito uno de baja energía, que son un marcapasos, un resincronizador, un cardioversor, o de alta energía, necesita un desfibrilador que da fregadazos. La selección del modo, bueno, es un bloqueo sin atrial, por ejemplo. Tenemos un paciente con bradicardia, tiene una taquicardia atrial aparte porque es un taquibradi y no tiene bloqueo AB, entonces necesita un DDD-R, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces vamos a primero ver diagnóstico, qué tipo de marcapaso le vas a poner, de una o de dos cámaras, de uno de uni o bipolar, y dónde los vamos a colocar y programar. Acuérdense que para decidir, antes de decidir implantar un marcapaso, tenemos que considerar que involucra cuestiones únicas que ya les comenté y el tamañito. Entonces, el tamaño del paciente sí importa, porque los calibres de las venas son más pequeñas, los dispositivos son muy grandes, son diseñados para adultos. La velocidad de crecimiento, si uno pone un cable en un recién nacido y lo deja a penitas ahí, el cable que capa en el corazoncito, cuando crezca ese cable se va a jalar porque el niño crece muchísimo el tórax en los primeros años de vida. Entonces hay que dejarlos muy largos o de plano epicárdicos para que no se vayan a dislocar y te quede un cable ahí abandonado en el cuerpo. Los electrodos de alta impedancia hay que preferirlos en los niños. El de alta impedancia es el equivalente a una regadera ahorradora de agua. Entonces son un agujerito más pequeñito, gastan menos energía, pero no se lo puedes poner a un paciente que tiene una cicatriz o que es una miocardiopatía infiltrativa, porque pues no va a ser suficiente esa energía tan chiquitita que vas a mandar. Las cardiopatías congénitas son otro rollo. Si es la morfología, la anatomía cardíaca está toda licuada ahí, pues a ver dónde le vas a poner el cable. O tiene parches, está operado, tiene parches, ¿dónde lo vas a colocar? Los parches no conducen. El tejido muerto no conduce. Dicen dead meat, no beat. Y si es posible evitar el implante de edades muy tempranas, por ejemplo en el caso de los bloqueos congénitos, no, pues todavía aguanta, el niño va creciendo, pues evítenlo. Es un cambio de marcapaso menos, un cable menos en su cuerpo, ¿sí? Siempre hay que tratar de conservar los excesos vasculares, que crezca bien y que no tenga síntomas para que no se nos vaya a morir ese chiquito. Hay muchas marcas, muchos dispositivos. Si nosotros decimos, no, pues esto es un niño que necesita un desfibrilador, o es un bloqueo congénito, pero también tiene QT largo, un desfibrilador está casi un poquito menos grande que un Samsung y gordo como un celular de esos del Oxxo. Y ahora pónganselo un recién nacido que tiene un tórax así, pues ni modo, de mochila casi se lo van a tener que poner. Pero también hay unos marcapasos muy pequeñitos que caben tan pequeñitos que caben en una cuchara. Esos son los cables regulares y ese es un cable de alta impedancia. Los cables con de tornillito, o sea, vas a provocar una lesión, entonces provocan más fibrosis, y si los niños normalmente cicatrizan más, pues una cicatriz ahí va a hacer que ese cable dure a lo mejor menos. Los cables epicárdicos son una monserga, son una porquería. Tú lo pones y se fibrosan y requieren umbrales muy altos, entonces también hay que decirle a nuestros cirujanos cuando se requiere ya el implante, y le dijimos, ponle epicárdico, que le pongan cables con esteroide y bipolares, por favor. Y luego nos llegan y ya llevan un año y ya se acabó la batería, entonces tienes que volver a cambiar, eso es otra cicatriz y otro riesgo para ese bebé. Las técnicas, bueno, pues son muchísimas las que hay, gracias a Dios. Pues si necesitan poner un marcapaso temporal, los neonatos, así como les ponen sus catéteres por el ombliguito, pueden poner un marcapaso temporal ahí, ver cómo responde. Yugular, epicárdico, por donde sea, por donde se deje y donde se requiera el bebé.
Acuérdense que todas las invasiones que hagamos pues, pueden trombosar los vasitos. Si necesitas un marcapaso definitivo, pues también hay que seleccionarlo mejor. Si es un bebé muy desnutrido, muy flaquito, y tienes una raqueta de huesos aquí, tú le pones un marcapaso acá, se va a exteriorizar. Es una estiradota de piel o está infectado, pues también hay que tomar a consideración. Incluso si no tiene accesos, por ejemplo en el caso de los Fontan, pues hasta transhepático se puede colocar, así tan raritos los accesos. Los epicárdicos, hay unos que están a favor, muchos están en contra, pero en mi punto de ver son la mejor elección para un neonato, los niñitos pequeños, y si son operados de corazón, pues más, no le busquen, no le quieran hacer al valiente implantando un marcapaso en un bebé que le vas a tapar una venita porque el cable mide es 7 French, ¿sí? Al más chiquito es 4 French, ¿sí? ¿Mandé? ¿Entró en taquicardia? Ahorita le ponemos el desfibrilador. Está bueno el epicárdico, ¿no? Bueno, entonces se pueden, estos los preferimos los electrofisiólogos pediatras porque nos quitan un peso de encima al invadir una venita pequeña y nos evitamos la parrilla costal, que es la que nos da problema con el riesgo de que se exteriorice. Lo pondamos al abdomen, que son puros tejidos blandos, crece ese niño y luego ya se cambiará para endovenoso. Y se puede cambiar tantas veces como sea necesario y cuanto aguanten los cables, ¿sí? La contra es que generalmente los cirujanos solo ponen un cable, entonces lo ponen BBI, de perro les decimos. BBI es antifisiológico. Si tiene un bloqueo AB, necesita que llegue de A a B, no nada más B, y las aurículas por su lado como locas. Entonces hay que sincronizar eso. Lo que les decía de los electrodos unipolares y sin esteroide, que son una papa y que hay que tratar de evitarlos. Sí hay manera de poner bicamerales epicárdicos. Estos son ejemplos de marcapasos epicárdicos unicamerales. Miren cómo está grandote el corazón y los bicamerales en los bebecitos. Y miren el tamaño del generador, enorme. Esta es más o menos la técnica. Se pone por vía subsifoidea, se coloca, se puede hacer una incisión, una mini toracotomía y se pone el cablecito ahí. Aquí tiene su marcapaso temporal este nene y son los marcapasos muy pequeñitos. Y si este es el que es el más pequeñito que hay, aquí es el Microni, y aún así está enorme para un chiquito. Los transvenosos o subclavios pues también tienen sus pros y sus contras. El implante, se pueden implantar marcapasos doble cámara con facilidad. La estimulación se lo puede lograr más fisiológica y existen marcapasos muy chiquititos que están a nuestro favor. Y en contra es que, bueno, vas a meter un cable, vas a dañar un acceso vascular que ese bebé puede requerir más adelante y que un tórax muy pequeñito nos va a limitar los accesos. Sin embargo, los hemos podido poner. Estos son 2 casos de niños con síndrome de Down operados de canal AB que tenían parches, que tenían marcapasos epicárdicos y que ya no les servían. Este bebé a los 2 años pesaba 6 kilos y ya el cirujano dijo, no, ya se me va a morir en el quirófano, yo ya no lo quiero meter. Entonces lo pelotearon, lo dieron desahuciado y me lo mandaron. Gachos, ¿verdad? Pues ya finalmente le pusimos un transvenoso, pero jalamos el cable como si fuera una válvula de derivación hacia la pancita, pues ahí se quedó su generador y ahorita ya el bebé ya tiene como 4 años y ya pesa lo que debe pesar un niño de 4 años. De 1 añito se le puso un doble cámara, también Down, operado de canal AB, ya desahuciado por los cirujanos que ya no querían abrirlo más, los papás ya no querían ir con el cirujano que porque no lo sabían poner según, y viene, se lo colocamos, pero miren, se dio un estiradón, creció tanto con el doble cámara, o sea, se recuperó su fisiología de despolarización del corazón y creció y se jaló el cable. Entonces ahora hay que esperar a que se acabe esa batería, no queremos invadirlo de nuevo porque pues es un niño Down con muchas complicaciones, no queremos tocar. Pero mientras siga funcionando y no se dilate, pues lo dejaremos así. Si ya hay alguna complicación, lo cambiamos. También tenemos para las vanidosas. Las chicas vanidosas que no quieren cicatrices, pues podemos hacer este mismo abordaje, pero lo ponemos debajo de la mama. No hay problema, ya hablamos con los especialistas de oncología, se puede hacer la mamografía, no interviene con la lactancia, va debajo de la glándula, de hecho, y termina así, un puntito aquí, se baja el cable igual que en los bebés y se queda el generador debajo de la glándula. E incluso se pueden poner desfibriladores. Resincronizadores ya no me animo porque son 3 cables, entonces ya son mucho show y mucho bulto de tantos cables. Las cardiopatías congénitas tampoco son una limitación. Esta es una niña operada de Mustard, donde se logró colocar un doble cámara
a través de esta anatomía tan rarita en una paciente con transposición de grandes vasos operada. Y bueno, nos encontramos sorpresitas, de repente tenemos doble vena cava. Bueno, a veces es una bendición tener doble vena cava porque pues tienes una vena más por donde meter. Luego llegamos a los resincronizadores cardíacos. Los resincronizadores cardíacos son marcapasos especializados. Yo les digo que son como los directores de orquesta. Están indicados para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen asincronía entre los ventrículos, están todos desordenados. Entonces, ¿qué necesitas para indicar un paciente resincronizador? Bueno, tener falla cardíaca, que tenga clase funcional 2 o más, el QRS ancho, más de 120, con función ventricular menos del 35% y que se demuestre por ecocardiograma que está asincrónico. Los niños a lo mejor no entran dentro de estos criterios porque para empezar su QRS es más angostito. Entonces dije, tengo un niño con falla cardíaca pero tiene QRS angosto. ¿Qué hago? Pues mándalo, nosotros ya lo valoraremos. Son casos especiales, los niños son punto y aparte y no entran en las guías de indicación de CRT. Este es el cómo se mide. Si normalmente se debe contraer como un choricito los ventrículos septum pared posterior, aquí miren cómo se ve. Este se adelanta, este está más atrás y eso es lo que nos ayuda a nosotros a decir que si va a responder o no va a responder. Y aunque no tenga unos criterios fijos, si es lo único que le puedes ofrecer, hay que ponerlos, ¿sí? ¿Cómo se implantan? Bueno, pues con mucha dificultad se tiene que hacer una coronariografía o una venografía de seno coronario y escogemos la vena que más le convenga a cada paciente. Por ejemplo, casi siempre en los infartados, en los señores, la vena posterolateral es la que mejor les va. Entonces metes con los cables de marcapaso habitual y te metes al seno coronario y pones en la vena cardíaca. De esta manera logras que si tenía bloqueo rama izquierda y eso se estaba despolarizando al último, ya se contraiga primero como debe ser y luego el ventrículo derecho. Y podemos hacer configuraciones diferentes checándolo con el ecocardiograma. Y este es un DAI resincro, entonces es un desfibrilador que previene muerte súbita y aparte le trata la falla cardíaca. Lo ideal que son pacientes que, están en lista de espera de trasplante cardíaco, pero no hay para cuándo le pongan el corazón, entonces mientras le puedes dar, es un tratamiento paliativo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, pues tienes aquí tu paciente con QRS ancho, le estimula solo ventrículo derecho como si fuera un marcapaso normal y se ensancha más el QRS, eso quiere decir que le va a hacer dañino poner un marcapaso común y corriente. Si le estimula solo ventrículo izquierdo, que es el que está enfermo, se ensancha más y cuando estimula los dos, miren cómo se hace flaquito. Esta es una respuesta increíble eléctrica, pero con solo implantarlo también tiene un efecto placebo y tú lo ves conforme avanzan los días que ese paciente se siente mejor por el efecto placebo, por el cambio eléctrico y aparte tiene que seguir con su tratamiento, no puede suspender el tratamiento de falla cardíaca. Los desfibriladores automáticos implantables son los angelitos de la guarda, dicen los niños con DAI. Se pueden utilizar para prevención primaria, que es en los pacientes que tienen falla cardíaca con FEBIS menores de 35%, pero que se sienten bien, la AC1. Los pacientes con falla cardíaca asintomática se mueren de arritmias. Los QT largo, los Brugada, todas las canalopatías, taquicardia ventricular catecolaminérgica que tienen, y que aparte tienen antecedentes de muerte súbita, también son candidatos aunque no tengan síntomas. La cardiomiopatía hipertrófica es la más común en el mundo, aquí por lo menos en América es 1 en 500, a lo mejor ¿cuántos somos? ¿Somos 500? Uno de nosotros tiene cardiomiopatía hipertrófica y tiene antecedentes de muerte súbita, entonces también se puede hacer prevención primaria en los que no tienen síntomas y tienen antecedentes familiares y tienen la enfermedad. Y prevención secundaria es cuando ya se murió, ya lo reanimó la mano de Dios, ya lo trajo San Juan Diego de regreso, o tienes una taquicardia ventricular demostrada y documentada. O de los pacientes que le haces estudio electrofisiológico y arranca buscando intencionada muerte, arritmias ventriculares y quieres hacer la prevención de muerte súbita. Este es un ejemplo de una taquicardia ventricular, este es una torcido de las puntas por QT largo y esta es una taquicardia polimórfica en el Brugada. También puede ser en la catecolaminérgica, entonces son pacientes que si no les haces una cardioversión eléctrica, se mueren. Y esto es como funciona el desfibrilador. El desfibrilador cuenta, mira, este es una B, ahí no, esto parece F, Fibrillation Sensing, dice detección de la fibrilación ventricular, carga el capacitor y luego le da la descarga, sale a ritmo sinusal. Y como también tiene función de marcapaso, si el paciente sale a sistolia, como a veces suele suceder con
con los pacientes que hacen arritmias ventriculares, pues lo empieza a estimular, pues lo marca hacia ahí. ¿Qué pasa con estos pacientes? Los pacientes todos los estudios se empezaron a investigar muchos años atrás, cuando salieron los desfibriladores en los 80s. Empezaron a hacer estos estudios clínicos, AVID, MADID y un montón más, y veían que en promedio se morían hasta 35% de los pacientes con tratamiento farmacológico y con antiarritmos preventivos de muerte súbita. Y luego les empezaron a poner desfibrilador a estos pacientes, más sus antiarrítmicos, más su tratamiento de falla cardíaca, y veían que el 18% en promedio solamente se morían. Y se morían de falla cardíaca, no de otras cosas, falla renal. Entonces, los antiarrítmicos más los desfibriladores realmente ayudan a la prevención de muerte súbita. El problema en nuestro país es que si aquí se implanta un desfibrilador por millón de habitantes por año, somos las estadísticas más penosas de toda Latinoamérica. En Brasil y Argentina, que son los que más implantan cientos, miles de desfibriladores por persona, por millón de habitantes por año. Y nosotros aquí con uno, porque no sabemos las indicaciones. Luego dicen, no, es que las interferencias electromagnéticas, y ya no va a poder ir a Six Flags, y no se va a poder usar el celular y la computadora, las iPads, los niños no quieren usar el desfibrilador porque no pueden usar su iPad o su Xbox. Las interferencias electromagnéticas son señales ajenas al cuerpo que pueden afectar los marcapasos, pero estas solo están entre 50 y 60 Hz. Ningún aparato electrodoméstico o de oficina afecta a ningún dispositivo. Los que sí pueden afectar están dentro de hospitales o de grandes industrias, como aquí la resonancia magnética, el electrocauterio, la litotripsia, las unidades TENS, que son para rehabilitación, esas que dan toquecitos. Bueno, entonces, no todos los pacientes van a requerir una resonancia magnética, y si la requieren, ya hay dispositivos que son aptos para resonancia magnética. El electrocauterio es que van a hacerle una cirugía de rodilla o una cirugía de panza, y los cirujanos de panza utilizan mucho el chicharrín. Bueno, pues le pones un imán con el cual vas a evitar que se inhibe ese marcapaso o ese desfibrilador y confunda arritmias, y le debes fregadazos un DAI, por ejemplo, por el ruido que provoca esa mala detección cuando se está usando el electrocauterio. Pues le pones un imán del tamaño de una palma sobre el generador y santo remedio. Y las unidades TENS, pues son electricidad que se está aplicando al cuerpo. Si lo van a hacer lejos del pechito, donde está el implante del marcapaso, pues no hay problema. También las radiaciones son causa de daño al sistema, pero si es un paciente con cáncer, primero que le curan el cáncer y luego ya veremos qué pasó con el marcapaso. Si es un ingeniero mecánico de aviones, híjole, ahí sí, a lo mejor ya no va a poder trabajar, o trabaja arreglando antenas de radiocomunicación, bueno, pues ahí sí, mala suerte. O trabaja en el metro, y el metro funciona con motores eléctricos, eso sí causan interferencia, entonces a lo mejor, lo van a tener que jubilar adelantado, pero pues hasta que sea grande, ¿no? En conclusión, los marcapasos, pues todos son especiales porque previenen muerte súbita en los bloqueos o en las arritmias, mejoran la tolerancia al ejercicio en los niños y su calidad de vida. Entonces, el hecho de que tenga un marcapaso un niño no quiere decir que va a dejar de hacer cosas, al contrario, le estamos poniendo un dispositivo para que vuelva a su vida normal. Como vas a mejorar el gasto cardíaco, pues es muy bueno cuando tienes un paciente que tiene cardiopatías y falla cardíaca. No interfiere con la vida, y nada más hay que educar a la familia, al paciente y a los médicos. Y espero que les haya servido esto.